relativamente moderado y estable a lo largo de todo el periodo. Si los grandes picos se muestran Donay y Nutresa, en sus momentos críticos, esta divergencia entre precio alto y volumen contenido es característica de compañías de un capital accionario muy concentrado en manos de la familia fundadora. En este caso, la familia Servilet y de fondos institucionales de largo plazo simplemente no rotan las posiciones. Siga, compañero. Gracias. José, entonces, a continuación vamos a realizar el análisis de la volatilidad de tendencia y construcción de escenarios de largo plazo que tuvieron estas cuatro empresas. Entonces, para Nestlé, hay señales observadas, como en el gráfico de precios de Nestlé entre el 2020, si nos vamos a la gráfica de precios. Entonces, vamos a observar que entre el año 2020 y 2023 exhibe una de las características más valoradas en el análisis de riesgo, una volatilidad contenida y sistemática inferior a la de sus pares. Las oscilaciones del precio alrededor de sus tendencias alcistas son pequeñas y de corta duración, y los retrocesos más significativos, como ocurrió en el 2022, fueron absorbidos sin romper la estructura de mínimos y máximos crecientes que definen una tendencia alcista sólida. El volumen constante y sin picos refuerzan esta lectura. No existe evidencia de distribución masiva de acciones por parte de grandes inversores institucionales, lo que sugiere confianza sostenida en el activo. Hay unos riesgos identificados, como la baja volatilidad histórica, que no es un sinónimo de ausencia de riesgo, sino de riesgo bien gestionado. Las señales de alerta que se aparecen en los datos son la desaceleración del crecimiento del precio hacia el 2023 y una leve compresión de volumen en los últimos meses del periodo analizado, lo que podría indicar una fase de consolidación o techo temporal antes de un nuevo impulso o de una corrección más pronunciada. En escenarios de largo plazo, es un escenario con base favorable. Nestlé continuaría beneficiándose de su exposición a mercados emergentes de alto crecimiento en Asia y África, su capacidad de fijación de precios en categorías premium y su liderazgo en nutrición y salud, áreas hacia las cuales la compañía ha orientado sus desviaciones y adquisiciones estratégicas. La acción tiene las condiciones para mantener una apreciación moderada pero consistente, compatible con dividendos crecientes. En un escenario de riesgo, los principales factores desestabilizadores serían una recesión prolongada en Europa y Estados Unidos que comprima el consumo de productos premium, una fortaleza sostenida del franco suizo que perjudique la competitividad de sus exportaciones y presiones regulatorias sobre el etiquetado nutricional y el uso de plásticos en sus empaques. Ninguno de estos riesgos amenaza la supervivencia del modelo de negocio, pero sí podrían generar periodos de volatilidad elevada y retornos mediocres durante 2 o 3 años. Cuando hablamos de Danone, lo que podemos observar es que el activo con las señales más preocupantes del grupo, cuando se analiza desde la perspectiva de la construcción de escenarios, la tendencia bajista sostenida durante 4 años, si lo combinamos con los picos de volúmenes que coinciden con caídas del precio, configura lo que el análisis técnico se denomina una distribución institucional prolongada. Las grandes tenedoras de papel han estado vendiendo sistemáticamente en cada intento de recuperación de precio y ha sido aprovechado por nuevos vendedores para salir. Esta es una señal de debilidad estructural que trasciende los ciclos del mercado y apunta a problemas de fondo en la percepción de valor de la compañía. Hay riesgos identificados en la volatilidad de Donald no es aleatoria, sino es direccional a la baja, lo cual la convierte en una señal de riesgo de esencial relevancia académica cuando la volatilidad y la tendencia negativa se prolongan durante más de 2 años. La teoría financiera conductual señala que se produce un efecto de anclaje negativo,
los inversores institucionales incorporan en sus modelos de valoración una prima de riesgo adicional para el activo, lo que eleva el costo del capital de la empresa y dificulta aún más su recuperación. Esto puede convertirse en un círculo vicioso difícil de romper sin un catalizador externo de gran magnitud. Escenarios de largo plazo, pues tenemos la recuperación para Donain que requiere la materialización simultánea de varias condiciones, el éxito de las iniciativas de reestructuración bajo el nuevo equipo directivo, una recuperación del mercado de nutrición infantil, especialmente en China, donde la empresa perdió el terreno significativo, y una recomposición de márgenes operativos que devuelva la rentabilidad a niveles pre-pandemia. Si estas condiciones se cumplen, las acciones tienen margen de revalorización importante desde sus niveles deprimidos, lo que la convertiría en una oportunidad de valor en términos académicos, siguiendo una lógica del, del Value Investing de Benjamin Grabant. El escenario de riesgo, sin embargo, es igualmente plausible. Si la reestructuración no genera resultados tangibles en los próximos 2 o 3 años, si un nuevo fondo activista vuelve a presionar sobre la gobernanza o si el entorno de las tasas de interés elevadas encarecen su deuda y comprime aún más los márgenes, Danone podría entrar en una fase de deterioro bursátil más severa. Para un trabajo académico, este caso ilustra una claridad como la volatilidad sostenida combinada de tendencias bajistas y alto volumen vendedor constituye una señal de alerta temprana de crisis corporativa mucho antes que los estados financieros que refleja con transparencia. Continúa, José. Listo, ya para el grupo Nutresa, las señales observadas, el patrón de volatilidad de Nutresa es único en este conjunto académicamente. Fascinante porque ilustra el tipo de riesgo que los modelos financieros convencionales capturan con dificultad. La volatilidad inducida por eventos corporativos extraordinarios durante el año 2020 y 2021. La volatilidad del precio era baja y el activo era tranquilo en exceso para los estándares de un mercado de capitales dinámico. En el año 2022, Helsinki generó un pico de volatilidad explosivo que disparó el precio y el volumen simultáneamente. En el 2023 se produjo el fenómeno contrario, un colapso en la volatilidad hacia prácticamente cero, pero por ausencia total del mercado secundario y activo. Riesgos identificados con señales. Las señales más importantes que emiten los gráficos de Nutresa para la construcción de escenarios no es el alza del precio, sino la desaparición del volumen después de la OPA. Un activo con precio elevado pero sin volumen de negocio presenta un riesgo de liquidez crítico. Si un inversor necesita hacerse su posición, no encontrará compradores suficientes y deberá hacerlo con un descuento significativo dentro del precio teórico. Esto es un ejemplo paradigmático de la diferencia entre valor y liquidez, dos conceptos en los mercados de capitales encabezados tendientes a ir de la mano, pero en mercados emergentes con alta concentración de propiedad. Escenario de largo plazo. El escenario más probable para Nutresa en el largo plazo está determinado por la desenlace de batallas de control corporativo entre el grupo Zielinski y el grupo empresarial antioqueño. Si Zielinski logra consolidar el control mayoritario y decide hacer una oferta de exclusión bursátil para retirar la acción de la bolsa, el papel desaparecería del mercado público, lo que representaría un riesgo más extremo para cualquier inversor monetario. Si por lo contrario se lleva a un acuerdo de existencia entre los dos bloques accionarios, el activo podría recuperar cierta liquidez, pero probablemente cotizará un rango estrecho sin catalizadores claros de revalorización a corto y mediano plazo. En el escenario de riesgo sistemático para Colombia, también es relevante el análisis a largo plazo, un deterioro del entorno macroeconómico colombiano, una depreciación significativa
del peso colombiano frente al dólar o cambios regulatorios observados para los conglomerados empresariales podrían presionar el precio a la baja sin que el mecanismo de mercado secundario permita una señal clara de ajuste dado el volumen estructural. Para el grupo Bimbo, las señales observadas, Bimbo presenta una combinación de señales en la literatura financiera. Se asocia con lo que denomina el objetivo de calidad en tendencia alcista sostenida. Precios máximos históricos crecientes, volúmenes moderado y estable, y ausencia de picos de volatilidad que sugieren distribución institucional o pánico vendedor.